Hola, hola, sí. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y más que todo, gracias a los 4 escritores que me acompañan hoy para pues escucharlos, tratar de atrapar efectivamente algo de esta pregunta un poco grande que hemos efectivamente podido platicar con Maya sobre, pues, vino un poco de comparaciones con lo que conocemos nosotros en Francia, de cuál es el lugar de un escritor hoy en Francia y cómo creo yo que cada vez más se parecen entre países, pero no fue siempre así. Y la historia de México, especialmente en el siglo XX, fue una historia de escritores muy anclados en la sociedad y muy comprometidos con muchas temáticas que tienen que ver con el mundo externo. Si tengo el gusto de pues haber invitado a 4 autores que no solamente son mis amigos y los quiero y los leo, pero los respeto mucho y yo creo que cada uno trabaja de manera muy personal, escrituras muy diversas, géneros diversos, así es que tenemos una pluralidad de puntos de vista. Yo prometí hace 2 minutos no hacer la presentación tradicional, ¿no? Que fulana nació en tal lugar, pero solo quisiera mencionar tienen los nombres de los autores aquí abajo, así es que se podrán ubicar. Empezando por pues, Enrique Díaz Álvarez es ensayista y también pues, eres académico, universitario. Y 2 libros tuyos han llamado mucho la atención. El traslado, narrativa contra la idiotez y la barbarie, y la palabra que aparece, que ganó el premio Anagrama en ensayo 2021. Y temas que tú tocas efectivamente en este último título es la relación posible o no entre la violencia y la escritura. Y si se puede o no, en fin, tú lo hablarás seguramente. Jimena Escalante, dramaturga, directora, guionista también, ¿no? Y a veces profesora. Jimena ha tenido muchos lazos con Francia, tienes muchas obras, seguramente eres la dramaturga y el dramaturgo más traducido al francés, y has tenido pues, una gran presencia en Francia, pero no estás aquí por tu lazo con Francia, sino que me parece muy importante ver cómo trabajas a partir de una tradición literaria antigua a veces, como contarás seguramente, del mundo griego, y eso entra en resonancia con, o no, con el mundo actual, y es un poco de este lado que te voy a preguntar. Jasmina Varela, que está aquí, pues trabajas textos narrativos que son a veces autoficción ensayístico, en fin, un tipo de escritura muy apasionante y muy bien recibido. También tienes un papel que me importa mucho, que es de editora, o sea, es otra forma de participar, digamos, en la sociedad y con ciertos compromisos también sociales. Pueden ver Línea Negra y Cuaderno de Faro, que me gusta tanto, que tú has decidido hablar de faros. Y Mario Bellatín, narrador, hablaremos seguramente de varios libros tuyos. Hay una obra muy amplia, la obra de Mario también está muy traducida en Francia, pero los que me acompañan tienen todos premios y traducciones. No voy a hacer la lista completa tampoco, pero tú tienes una lista de premios un poco más larga aún. Y me gustaría hablar contigo de algunos títulos donde te leíste un poquito de tratados de tipo político muy directo y que tú justamente tocas como si fuera tangencial, digamos, el mundo, y creo que podemos regresar a esto.
Bueno, eso parar un poco. Vivimos una época en la cual hay que justificar todo, había que justificar esta mesa, había que justificar la presencia de cada uno. Nos sentimos culpables cada vez que tocamos una botella, tenemos la impresión de que matamos a un oso blanco, etcétera, pero por eso hay que justificar un poco. Pues yo creo que podemos adoptar este orden para empezar, ¿no? De hecho, ya dije a mis invitados que se sientan muy libres y que pueden interrumpir o hacerse preguntas entre ellos o decir que no están de acuerdo para nada en lo que se está diciendo y que quieren protestar. En fin, pues primero quisiera hacer una pregunta común, después será más preciso según las obras de cada quien. Quisiera, porque el público quizás no sabe, hay un gran mito del escritor, ¿no? Una persona que está encerrada en su casa, que está produciendo muchísimo, ¿ya? Pero ¿cómo es la vida de un escritor? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se publica? ¿Cómo se tiene cierta presencia? ¿Cómo? Y cada quien tiene desde ensayos, dramaturgia, narrativa, etc. ¿Qué es hoy realmente en la vida cotidiana ser escritor? Enrique, tú empiezas. Como ensayista te toca. Como ser de, pues mi tiempo parcial, ¿no? Soy ensayista, sobre todo, y digamos, tengo esta parte, mi día a día está dividida como en fragmentos y digamos de lo que vivo son de dar clases en la universidad, ¿no? Guardo mis tiempos para escribir, sobre todo en la mañana y lo que intento justo es pues que no sea una doble vida, sino como tratar de articular. Yo generalmente me siento muy poco útil, tampoco no me siento demasiado generoso. Y la universidad me ayuda en eso, ¿no? O sea, dar clases me ayuda como en una universidad pública y gratuita y laica, como es la UNAM, me da mucho sentido y me exige cosas ahí. Tengo unas materias que también he buscado, que son como grandes cajones de desastre, ¿no? Que son lenguaje, cultura y poder, arte y poder, y filosofía contemporánea, donde prácticamente puedo dar cualquier cosa. Entonces lo que hago es justamente, muchas veces intento compartir lo que estoy trabajando como en los libros y eso con las lecturas, porque comparto un poco lo que me entusiasma, ¿no? Y funciona, la verdad es que funciona. Ahí el día a día, al final de cuentas uno son estrellas jóvenes, ¿no? Contagian la energía. Y por ejemplo, el último libro, La palabra que aparece, pues yo viví mucho tiempo en Barcelona y regresé justo en agosto de 2014 y empecé a dar clases ahí y a las semanas pasó la noche de Iguala, ¿no? Era Ayotzinapa. Y yo, pues los cursos generalmente los empiezo con Platón, no sé, y cuando pasó esto, decidí cambiar un poco al vuelo la clase, puse a leer a los alumnos la Ilíada, Homero, y como son de primer semestre se dejan todo. Entonces lo leyeron en voz alta y digamos llegamos porque quería un poco llegar a esta parte, ¿no? Donde Priamo, el padre de Héctor, va a la tienda de Aquiles por el cuerpo de su hijo, digamos, para sensibilizar todo. Y me acuerdo, todavía, digamos, y la leyeron, bueno, sí me salté algunos fragmentos así, pero digamos, la leyeron bastante. Y a partir de ahí, digamos, ese curso terminó siendo de desobediencia civil, ¿no? Antígona, y duró, digamos, esta parte. Y por ejemplo, de ahí fue como el germen, o sea, de ese libro, ¿no? O sea, son cosas que comparto. Entonces, digamos, como no puedo vivir de escritor, digamos, no sé si los novelistas ya nos dieron he encontrado esto, ¿no? Un poco esta posibilidad en mi caso, de dar clase en la universidad y lo que intento es eso, ¿no? Y al final de cuentas, también es una cuestión, me gusta estar fuera del lugar, ¿no? O sea, como que en la universidad soy escritor y fuera generalmente soy
como académico, como que me gusta estar ahí en medio y no pertenecer a donde estoy y me funciona, ¿no? Así, más o menos esa es como mi posibilidad y de ser eso. Si quieres luego lo platicamos más al detalle, pero pues lo que implica vivir en México es pensar. En mi caso, los libros que tengo son unos una cuestión sobre migración y el otro sobre la violencia, ¿no? Porque lo contaba, digamos, es muy difícil para mí no pensar en la violencia en un país donde se entrecruzan tantas, ¿no? Así de forma tan inmediata. ¿Cómo es la vida de mi vida diaria? Hay una parte de la vida que es mi trabajo como dramaturga sola, y hay una parte de mi vida que trabajo con otros guionistas para escribir cine y televisión, que es un cuarto de escritores. Y luego en ese mismo cuarto ensayo las obras que estoy dirigiendo, ¿no? Entonces estoy un rato en la mañana sola, luego llega la banda de escritores y trabajamos juntos en la historia que estamos haciendo juntos, y luego en ese mismo cuarto cambia la configuración de la mesa y de las sillas y ensayo la obra de teatro que estoy trabajando ahora, y más tarde, ya a última hora de la noche, se vuelve un salón de clases, bueno, un taller de escritura a donde llegan alumnos a hacer un taller de dramaturgia, ¿no? Entonces, digamos que esa es un poco la dinámica de lunes a viernes. Empieza muy temprano y va acompañada de martillazos y golpes en las paredes, porque ahora el edificio lo están remodelando y reconstruyendo, la pared y el piso, y los ensayos pues contaminan la tranquilidad poca que hay con los vecinos, ¿no? Estamos ensayando una Medea y entonces son los gritos y los vecinos intervienen. ¿Qué pasó ayer? Durante el ensayo de ayer, una persona que iba en una bicicleta dijo, ¿qué pasa? ¿No? Y entonces la actriz tuvo que salir y pedir que eso era un ensayo de una obra de teatro, y entonces él dijo, ¿cómo pueden asustarnos de esta manera? ¿No? Y ya tomó la bicicleta y se fue enojado, ¿no? Eso es como la vida de lunes a viernes, y luego sábado y domingo es más sola, pero sí es trabajar de domingo a domingo, la verdad, ¿no? Es escribir de domingo a domingo por la cantidad de, digamos, compromisos y demanda que para mí, no sé por qué, cada vez es más difícil, ¿no? Curiosamente, retomando un poco lo que estás hablando de la Ilíada, los textos que estoy escribiendo ahorita de teatro y que estoy dirigiendo de teatro y que de alguna manera están impactando los proyectos que también estoy haciendo de televisión, están ligados con la Ilíada y con la guerra, ¿no? Entonces es una reconstrucción del mundo de la violencia, que también es el gran tema que a mí me interesa muchísimo. También tengo una parte académica, que estudié una filosofía de la violencia y que me interesa, es un tema que abordo en la dramaturgia y que trato de incidir en los guiones de televisión también, que no es tan fácil porque el espacio de la televisión tiene un margen de crítica mucho menor que el que puede tener el teatro, desde luego, y de alguna manera mi gran batalla cotidiana con la televisión y con la posibilidad de las plataformas es justamente incidir en esto, ¿no? En tratar de que la ficción, como lo ha sido siempre en la literatura y en el teatro y en el cine, toque la realidad de una manera más profunda, ¿no? Y que toque los acosos de la subjetividad en la televisión. Entonces, pues esa es la vida de domingo a domingo. Muchas gracias, Jimena. Sí, ya hay dos micrófonos. Pues te voy a hacer la misma pregunta que a Jasmina. Gracias, Filip. Gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Les voy a contar qué hice hoy, que es más o menos da una idea, yo creo. Me desperté, estuve media hora tratando de conseguir un Uber para llevar a mi hijo a la escuela, llevé a mi hijo a la escuela, regresé, terminé de desempacar porque había estado el fin de semana en una feria en Bogotá, donde, como le decía Mario, no vi Bogotá, pero sí vi la feria. Luego
abrí el correo electrónico, vi que tenía como 30 correos electrónicos, casi todos de trámites, porque pues yo tampoco me mantengo solamente de escribir, mucho tiene que ver con dar talleres, dar charlas, escribir cosas por encargo, y todo eso trae una cantidad de burocracia muy considerable. Entonces vi que tenía que mandar un recibo, pedirle a la contadora, la foto para la presentación, la semblanza, el no sé qué. Vi todo eso y lo cerré. Y pedí otro taxi para ir al Archivo General de la Nación para buscar una carta que le escribió mi bisabuela a Rosario Castellanos, porque estoy escribiendo sobre mi bisabuela y Rosario Castellanos. Y ahí también había mucha burocracia porque había que sacar la credencial y mis guantes no eran de látex, no eran de nitrito, y entonces tuve que ir a conseguir los guantes de nitrito y luego ya por fin logré sacar la credencial. Estuve ahí esperando a que me trajeran los archivos. Fue como 1 hora, se me acabó la pila del celular. Tenía que sacar las fotos de la carta y no servían los conectores en el archivo para cargar el celular. Entonces fuimos la señorita y yo buscando en todos los conectores del Archivo General de la Nación a ver cuál tenía corriente para sacarle las fotos a la carta. Leí la carta, me saqué las fotos, regresé, comí, jugué 1 hora fútbol con mi hijo. A mí no me gusta el fútbol, aclarar eso. Después leí 4 capítulos de Orgullo y Prejuicio, que son cortitos, y me vine para acá. Y más o menos es eso. Sí, más, varía, es muy diversa la cosa. Sí, pero algo así. Sí. Bueno, gracias por invitarme, qué gusto estar aquí. Pues yo me parezco más a Jasmina, ¿no? Porque es medio caótico mi mundo, ¿no? Pues yo trato de seguir esa pulsión de la escritura, y hay algo como curioso, porque racionalmente veo que todo es muy caótico, en el sentido de que no está programado, ¿no? Pero esa pulsión de escribir pues se mantiene, ¿no? A pesar de las circunstancias, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, sí, aparecen cosas de la vida cotidiana, resolver absolutamente todo, ¿no? Alrededor mío. Y sin embargo, yo no sé cómo sigue existiendo la palabra. Me parece que necesito todo estar en contra como para que continúe esa escritura, ¿no? Porque de pronto, pues sí, y la corrección, sobre todo la desescritura, ¿no? Yo estoy desesperado, ya no sé qué hacer, digo, después de tantos libros y tanto tiempo de escribir, en el espacio de la desescritura, no tanto de la escritura, porque la escritura aparece casi sin que yo me dé cuenta, ¿no? A veces me despierto, no sé, a las 3, 4 de la mañana, y voy de la máquina de escribir, que es una máquina de escribir muy antigua del año 15, que mantengo allí, la misma, ¿no? Que tengo desde que era niño, y el celular, el notas, ¿no? Del iPhone. Y entonces escribo muchísimo, me olvido de lo que escribí y luego tengo que darle forma, ¿no? Que casi siempre es desescribir y desescribir de manera constante. Y luego aparecen pues otras actividades, ¿no? En estos últimos tiempos ha sido viajar mucho dentro del país, ¿no? Yendo a comunidades azotadas por la violencia, ¿no? Para escuchar, para ver, para acompañar, ¿no? Y ha sido pues un trabajo, ¿no? Un trabajo muy duro, ¿no? Y pienso ver si puedo escribir algo sobre eso, porque tengo un gran libro, otro gran libro, no gran libro en el sentido de que es inmenso y es un monstruo, ¿no? Una gran obra, ¿no? Que se llama La Matanza, ¿no? Y que habla pues de alguna manera de un genocidio, ¿no? Mundial, ¿no? De bajo escala, una guerra declarada, no declarada de alguna manera, ¿no? Y de pronto, pues al lugar que voy, trato de ir a esos no lugares, ¿no? Cuba, República Dominicana, Perú, Brasil, Argentina, ¿no? Estar en los barrios fuera, ¿no? Ahora que hablas de la Feria del Libro, siempre que me invitan a una feria del libro, pues trato como de romper, ¿no? Ese círculo, ¿no? Hay un círculo allí de
escritores oficialistas, algo así, ¿no? Que dan una buena cara, ¿no? De lo que va sucediendo en cada país. Entonces trato de escapar de ellos, ¿no? Y de pronto ir en búsqueda de una palabra, pues que no sé si la encuentre, ¿no? Pero en el hecho de ir a buscarla yo creo que es algo importante, ¿no? De alguna forma sé dónde no está, que es generalmente en la mesa de las novedades, en las listas, etcétera, ¿no? Oficializadas. Y pues hay ese interés, ¿no? De mi parte, ¿no? De viajar, ir y involucrarme en lugares pues que me son ajenos, ¿no? Siempre estoy como fuera de orden y voy encontrando a partir de eso elementos que sin darme cuenta van formando pues una escritura que cada vez más se vuelve más amorfa, que cada vez escapa a los cánones tradicionales de lo que puede ser un género determinado, etcétera. Entonces hay como una cosa ahí, como un magma. Y este caos que mencioné al principio, pues yo creo que me ayuda, ¿no? De alguna manera hay como una especie de fondo y forma, ¿no? O sea, como que no tengo una rutina establecida, ¿no? Con horarios, etcétera, ¿no? Pero eso tampoco quiere decir que no haya esa rutina y ese trabajo estricto, pero que de alguna manera se da de una forma rara. Y yo creo que tiene que ver con el origen de esa escritura, de mi escritura, ¿no? Que tiene que ver con una pulsión más que con un deseo racional o con algo que yo haya logrado pensar, ¿no? Sino como que me precede el deseo, ¿no? La necesidad de estar escribiendo. Pues gracias a Mario, a los cuatro, para esta primera ronda. Me gustaría hablar un poquito ahora de la opinión que tienen justamente por lo que pueden observar, no solamente de su propio trabajo, de su propia postura, pero también de algo que se llamaría gremio, los escritores, si eso existe o no. Creo que existía antes de manera muy evidente, hoy no estoy tan seguro que exista, o hay varios gremios, o hay varias familias que conviven, pero más que todo, me gustaría preguntar, tú, Enrique, has trabajado en esos dos libros que son los que yo te conozco, temas que son profundamente ligados a la realidad. Y has buscado un ángulo muy original, que son ensayos, tú los vas a describir un poquito para que los que todavía no los conocen se puedan acercar. Me gustaría mucho que me dijeras cómo te sientes tú justamente en este papel de escritor, porque no es periodismo para nada lo que tú haces, es una reflexión, es un trabajo de intelectual, no es sensacionalista, no buscas el libro que va a ser una revelación que el Chapo estaba viviendo en la casa de tu abuela, ¿no? No, tú partes de muchas veces, especialmente en el último, de obras literarias donde tú encuentras, me acuerdo, yo me volví gracias a ti, a regresar a Kurt Vonnegut, por ejemplo, que no había leído en 30 años, ¿no? Sí. ¿Y cómo has pensado eso? Y más que todo, detrás de tu trabajo, ¿cómo piensas que es tu trabajo como escritor frente a la realidad, la sociedad en la cual tú vives? La verdad es que el ensayo me gusta porque es un género que cabe un poco de todo, ¿no? Digamos, y me gusta incluso pues desde el nombre habla de una falta de pretensión, ¿no? Ensayos al final es tanteo, ¿no? Es incluso vacilación, un intento, ¿no? Una prueba. Y digamos, estamos aquí en Casa Francia, ¿no? Pero no, la idea de Montaigne, pues era un pensamiento muy, ¿no? Vagabundo. Ya él hablaba de cómo al final de cuentas se escribe para pocos y que no dura mucho, ¿no? O sea, esta idea de no creerse mucho lo que uno produce, o sea, ahuyenta a los grandilocuentes. Y es un género como de los lectores, ¿no? Al final de cuentas, dialogas con los que están muertos y lejos, ¿no? Con la gente que te gustaría hablar. Entonces, digamos, el ensayo sí que tiene que ver con esa reflexión. Digamos, a mí cuando, o sea,
esa pulsión, ¿no? Que decía Mario, cuando siento esa pulsión de escribir esas necesidades, cuando de repente me pica esta necesidad por saber qué pienso realmente de algo que me importa o me inquieta, tengo que escribir a huevo, ¿no? O sea, no, porque ese espacio, entrar en esa parte, digamos, necesito esa cosa muy neurótica de buscar la palabra, la combinación de palabras precisas, digamos, ahí también yo libero mi neurosis, por eso también cuando estoy entre libros soy insoportable, ¿no? Ya cuando entro ya como que me siento mucho más tranquilo, luego me tardo siglos, ¿no? Pero necesito, ¿no? Un poco esa tierra de saber como que estoy tratando de seguir un hilo que me importa y necesito sentarme, ¿no? En las mañanas, después del primer café, que es que es mi espacio de reconciliación con el mundo en general, ¿no? Ese primer café es uno de los grandes momentos. Después viene el lunch de mi hija, ¿no? Pero en chinga, ¿no? Entonces, pero yo entiendo así, ¿no? Y a mí sí tengo esta parte de pensar un poco lo contemporáneo y con esta idea más de pensar lo oscuro, ¿no? Y esa herramienta, un poco el ensayo permite, digamos, esa reflexión, ese vagar, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, de los dos libros, el primero tiene que ver, justamente se llama El traslado, tiene que ver con toda esta, digamos, la migración es como un tema del siglo XXI, ¿no? Es probablemente el chivo expiatorio de nuestros tiempos, ¿no? El migrante tiene culpa, digamos, ese libro salió un poquito antes de Trump y el Brexit, ¿no? Pero digamos, estaba ahí, ¿no? O sea, salió y a los 2 meses llegó Trump, ¿no? Y ya estaban esos discursos abiertamente xenófobos, abiertamente racistas, ¿no? Ya saben, el migrante tiene culpa de la falta de trabajo, de la inseguridad, del colapso de los servicios públicos, de la eyaculación precoz, ¿no? El migrante tiene culpa de todo. Y digamos, yo ya aposté un poco la idea de ese libro, es como apostar por la imaginación, porque al final de cuentas la imaginación también es una forma de desplazamiento, ¿no? Me da miedo citar a Kant, pero es esta idea de la facultad para hacer presente aquello que está ausente, ¿no? Entonces, al imaginar, justamente, digamos, la imaginación es transgresora por naturaleza, ¿no? O sea, al final de cuentas, la imaginación lo que te permite es justamente saltar las murallas, los muros en una época donde hay una apología de todo esto, ¿no? Entonces, ahí apuesto justamente por todavía la capacidad que tiene la imaginación de leer un buen libro, ¿no? Hay veces que creo que, digamos, se defiende mucho desde el parte más deontológica o de derechos humanos en grandes tratados, que esta parte de derecho obviamente es imprescindible y está bien, pero muchas veces se menosprecia el efecto que da experimentar significativamente la vida de otra persona, ¿no? O sea, muchas veces tenemos conciencia de una crisis de refugiados o de lo que pasa a una migrante centroamericana que cruza este país a partir de un periodista narrativo que hace una crónica y te pone ahí, ¿no? Ese efecto seguimos desestimándolo, seguimos menospreciándolo y a mí esa parte me interesa. Yo creo que tiene una dimensión ética y política que seguimos menospreciando y esa parte de la lectura yo la defiendo en ese primer libro. El segundo, pues fue cuando regresé a México, digamos, si el otro lo hice allá, era como migrante y también de pasear, ¿no? Y de desplazarme. O sea, sí tengo esta relación con lo que mi realidad, ¿no? O sea, digamos, lo que pienso, lo que me inquieta, ¿no? Lo que me preocupa. Y cuando regresé a México, pues ya les conté un poco, fue a Ayotzinapa en el minuto 1 y desde ahí no pude escapar a esta idea de saber qué pensaba de todo lo que estábamos viendo, de ese cúmulo de imágenes. Me preocupaba mucho la normalización de la violencia, ¿no? Esta cuestión de las cifras redonditas, ¿no? De 350,000 muertos, de más de 100,000 desaparecidos y cómo las vamos, y a mí lo que me importa y por eso también al final me fui hasta Homero, ¿no? Encontré consuelo en Homero y luego me di cuenta de todos los que han encontrado consuelo en Homero, entre ellos mi adorada Hannah Arendt, o Simone Weil, Cadaré, o sea, ya cuando fui bien Barico, que no lo admiro tanto, ¿no? Pero digamos, al final de cuentas uno termina ahí y a partir de esa intuición, pues intenté reflexionar la violencia, ¿no? Para mí es importante salir de esos números redondos y justamente esas historias de violencia concretas son importantes en el sentido de que permiten encarar la violencia, no solo en el sentido de hacerle frente al problema, sino encarar en el sentido de ponerle rostro, ¿no? Y lugar a las
las víctimas, por ejemplo, ¿no? Esa idea de ponerle rostro, de encarar un poco, siguen en la línea, luego uno trabaja, se desespera porque trabaja un poco lo mismo, va pasando los temas, pero confío mucho en la posibilidad que da lo sensible, ¿no? El pensamiento crítico que está a lo sensible, ¿no? O sea, como que también me desespera mucho esta especie de dualismo de razón, emoción, alma, cuerpo. Y yo creo que cuando uno experimenta, uno lee una buena novela, una buena crónica periodista, una buena serie de televisión, pues muchas veces hay un impacto, o sea, lo sensible te hace reflexionar, no está ni siquiera peleado, ¿no? Y hay autoras, por ejemplo, María Zambrano, esta idea de la razón poética, que suena un oxímoron, y así nos van, ¿no? O sea, ¿por qué la razón no puede ser poética? ¿Por qué la razón no puede ser sensible? ¿No? Entonces, esa parte me interesa reflexionar, ¿no? O sea, como ensayista un poco, y también por eso intento escribir bien, y me obsesiono mucho con el lenguaje, me divierto mucho, digamos, a veces me puedo tratar una mañana rehaciendo pues también me tardo mucho, ¿no? Pero ese juego del lenguaje, y cuando le das, como que suena, ¿no? Cuando le das esa pinche frase y la palabra, ¿no? Suena, y a mí me iba a sacudirme en mi neurosis, ¿no? Y cuando es eso, le doy sentido, ¿no? Y sí, o sea, digamos, en México, pensar las violencias, digamos, me llevo un rato pensando eso, ya también quiero hacer otra cosa, ¿no? En la noche también, no solo leo de violencias, en la noche, ahora estoy releyendo sobre todo en la noche, que quiero dejar las pantallas desde que leí, que por eso no duermo, déjenlas. No sé, a Ribeiro, ahorita estoy releyendo sus diarios, La tentación del fracaso, ¿no? Toda esa etapa en París, digamos, y no solo leo de violencia, de hecho quiero escapar un poco, ¿no? Pero pues por ahí es más o menos lo que he hecho. Gracias, Enrique. Pues, Jimena, lo dije antes cuando te presenté, pues un eje muy importante de tu trabajo, no es el único tampoco, pero siempre me parece muy evidente que tienes una relación con la tradición, y la tradición más arcaica, que es el mundo griego, el teatro griego, que sabemos su importancia. Pero me gustaría que nos explicaras un poquito cómo justamente en tu trabajo vas a buscar ahí por qué lo haces, y cómo construyes algo que a ti te satisface a partir de esa, resonancia con esas obras o adaptaciones o cambios, y por qué tú quieres partir de ahí. Llegas a otra cosa que nos vas a explicar también. Bueno, son muchas preguntas, Philip. Voy a tratar de ir, tenemos la noche. Voy a tratar de ir contestando más o menos en el orden, ¿no? Mi punto de partida de trabajar con los mitos es que yo creo que los mitos no están resueltos. Creemos que los mitos ya están hechos, ¿no? Pensamos que el mito es algo la definición de mito es algo que llega, se sustenta, se posiciona y quedó, ¿no? Entonces yo creo que no es cierto. Yo creo que el mito está pasando constantemente, y que lo que hay que hacer con los mitos es justamente destruir el mito de que eso pasó, ¿no? O sea, la idea de que es algo que sucedió antiguamente, no sabemos cuándo, pero está allá lejos. Lo que quiero es tratar de jugar, encontrar el punto en el que el mito no está allá, está aquí, y de qué manera puedo romper el mito y traerlo al presente, ¿no? ¿Por qué traer el mito al presente? ¿Qué es lo que yo siento que está sucediendo en ese ejercicio? Para mí las historias no existen, no es interesante una historia. Si veo una obra de teatro, si veo una película, si leo una novela, incluso un ensayo, no es la historia, no es la trama lo que me cautiva, o lo que me interesa, o lo que me arrastra a continuar en ese ejercicio, ¿no? Para mí una obra de teatro, toda obra de teatro es una contingencia, es un paréntesis que está interrumpiendo el tiempo, el espacio y un sistema
un acoso político que hay en ese momento, ¿no? De alguna manera toda obra en su contingencia está deteniendo el acoso político. Entonces, tratar de encontrar cómo, si efectivamente las historias no existen, quiere decir que las historias están como en un plano de horizontalidad en donde vas y vienes como la pelota, ¿no? En una superficie lisa horizontal, echas una pelotita y va y viene y va y se repite, ¿no? La historia está ahí, ¿no? Y la contingencia dramática no es horizontal, es vertical, ¿no? Es algo que va del cielo al infierno y viceversa, sube y baja, ¿no? De hecho, yo manejo mucho de alguna manera en mi escritura y en la metáfora con mis colegas es que la escritura dramática sucede de los dientes a los genitales, ¿no? Ese es el universo dramático, esa verticalidad en donde las cosas no se repiten nunca. La digestión siempre es diferente, ¿no? Los sentimientos y las emociones y la impresión que uno tiene de la contingencia que está habitando cambia constantemente, ¿no? Entonces, de alguna manera, el mito para mí es un pretexto, es el pretexto de, muy bien, sobre lo dicho, aparentemente resuelto, aparentemente distante o lejos de nosotros, tratar de demostrar que no es cierto, ¿no? Que ni es tan lejos ni tan distante y que no está todo dicho, porque de alguna manera lo central o el epicentro de una contingencia, dado que no es la historia, el epicentro es el personaje. Entonces mi gran interés es encontrar los secretos del personaje, ¿no? ¿Dónde está el personaje? Entonces, de alguna manera, la onda sentimental de los tiempos está expresada, está configurada o retenida en el personaje. Pero el personaje siempre es diferente. El personaje en el tiempo siempre es presente, siempre está aquí, ¿no? Entonces, usar a los personajes de la mitología, traerlos al presente, es hacer de ese posible y figurado y mentiroso pasado, hacer algo que está sucediendo aquí y ahora conmigo y con nosotros aquí presentes, ¿no? Entonces, eso en el caso de la mitología griega, pero también he trabajado con algunos mitos bíblicos y también he trabajado con algunos autores míticos, ¿no? Como Shakespeare o Ibsen o Chekhov, o, no sé. Digamos, prestadas sus historias, que es lo que menos me importa de ellos, efectivamente, y jugar con los personajes y jugar con ese epicentro de esa contingencia, de qué manera puedo hacer de ese personaje un espejo del mundo contemporáneo y del mundo presente, ¿no? Y, digamos, persiguiendo esta idea, la Ilíada fue para mí una... Me gusta que retomemos este tema aquí. La Ilíada fue mi barca de salvación en la pandemia, ¿no? La releí, la estudié y empecé a escribir de una manera desesperada, ¿no? Todo lo que sucedía ahí y todo lo que no había dicho Homero, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurrió no hablar de este personaje? ¿Cómo se le ocurrió no profundizar en este otro episodio? Y empecé así en una cosa, la verdad, bastante delirante y exhaustiva, y escribí una serie de historias que a mi modo de ver no están contadas ahí y que tampoco están contadas en los otros autores, algunos de ellos que mencionaste tú, y que veo yo que pues están faltando, ¿no? Están faltando en la perspectiva de la contingencia dramática, ¿no? Y yo veo que esas historias que están faltando, que es el tema, para mí, uno de los temas centrales de esta historia, es la venganza. Entonces, las historias que estoy trabajando ahora es la venganza, cómo nosotros estamos tan urgidos y tan necesitados de venganza y cómo los actos vengativos cotidianamente están funcionando en esto que yo llamo la verticalidad, ¿no? Del personaje, ¿no? Entonces, mi foco ahorita es la venganza. Y esas las historias que estoy escribiendo y que estoy ensayando y que los vecinos me regañan. Muchas gracias, Jimena. A ver, Jasmina, ¿te pasó No, mira, vamos a hacer dos voces.
Tú, Jasmina, en tu escritura estás muy presente. No vamos a utilizar la palabra de autoficción, que se usa demasiado fácilmente, pero tu experiencia personal está mucho en la escritura, y es un sistema de escritura muy sutil que mezcla a veces un poco de ensayo con viajes, relatos. Pienso en Los Faros ahí, o Línea Negra, pues tu embarazo, la historia al mismo tiempo extraordinaria y tan ordinaria que es tener un bebé, ¿no? Y cómo lo transformas en materia literaria. Entonces, yo quería preguntarte cómo justamente te posicionas tú como escritora frente a otras escrituras. ¿Cuál es el territorio que quieres cubrir con tu trabajo? ¿Y por qué vas conteniendo esta voz muy personal, muy original, pero que efectivamente tú quieres que suene como suena y que tenga la presencia que tiene en medio de varios géneros y de deseo tú podías fácilmente técnicamente escribir un bestseller, pero una novela de personajes, etc. Pero no fue por ahí. Lo que tú decidiste escribir se fue por un camino muy especial, que es, yo creo que muy original en nuestra época. Muchas gracias, Philip, pero no es tan original. Y tengo que decir, ya que estamos aquí, que además para mí la influencia de los y las escritoras francesas ha sido fundamental, desde Roland Barthes, Perec, Marguerite Duras, Jules Renard, etcétera, etcétera. Y creo que justamente muchos de esos escritores, junto con también muchos argentinos, muchos mexicanos, etcétera, son para mí una tradición que no parte de los géneros literarios. Creo que yo siempre cuento esta historia de que cuando yo era niña iba a una primaria que tenía un sistema raro, donde cada cierto número de días nos pedían que escribiéramos un texto libre. Y así nos decían, un texto libre, no era un ensayo, no era un cuento, no era nada de eso. Y luego esos cuentos, esos textos libres que escribíamos, los imprimíamos en pequeñas imprentas de tipos móviles y hacíamos libritos. Y yo me acuerdo perfectamente el primer texto que escribí, que decía: mi gata Casilda ayer tuvo 5 gatitos. Tengo ahí el libro. Y yo siento que yo sigo escribiendo textos libres y que lo que hago es tomar herramientas que asociamos con ciertos géneros que vienen de la poesía, la novela, el cuento, pero que están ahí y una puede utilizarlos como quiera. Y los mezclo como se me da la gana, y cada libro para mí es un proyecto en donde es cierto que ha habido una recurrencia, que es que son libros fragmentarios que suelen tener un vaivén entre lo personal y lo subjetivo y lo colectivo y lo político. Y me gusta eso. Creo que lo personal, como dicen las feministas, es político, y lo político y lo colectivo repercute de manera muy importante en lo personal, y eso es algo de lo que he trabajado de distintas maneras en cada libro. Cada libro es una cosa distinta, y en cada libro procuro que la forma y el fondo tengan alguna relación, ¿no? Casualmente siempre encuentro algún pretexto para que sean libros fragmentarios, porque, por ejemplo, en Cuaderno de Faros, que es un libro que es una especie de colección de viajes a faros, de referencias de faros en la literatura, en la historia, y de historias de faros particulares, yo lo imaginaba como un gabinete de curiosidades. Estas colecciones heterogéneas del siglo XVIII, 17, 18, donde pensaban en esa época que cada uno de los objetos, si tú coleccionabas un objeto, un ejemplar de todas las cosas que había en el universo, ibas a poder entender el universo entero. Y algo así trataba yo de hacer con los faros, y me imaginaba los fragmentos como si fueran objetos en esa colección. Y luego escribí Línea Negra, que es un libro que habla de mi experiencia personal con el embarazo y también del terremoto del 2000.
17 y también de una enfermedad de mi madre, pero también habla de, o es una colección, un pequeño archivo que yo hice de referencias que encontré en literatura y en artes visuales de el embarazo, el parto y la lactancia, como lo representaron distintas mujeres en la historia. Y para mí ahí el fragmento tenía que ver con la interrupción del ritmo de los primeros meses de crianza, con el poco tiempo que tenía yo para escribir, para leer, para pensar, se reflejaba, y se refleja en muchos otros libros de maternidad. El último libro que publiqué, que se llama Punto de Cruz, para mí era una especie de dechado, es una novela que cuenta la historia de 3 amigas y que está bordado como si fuera una colcha con retazos de un ensayo que habla de el bordado en distintas facetas, el bordado relacionado con la literatura, con la medicina, con el arte, con el feminismo, con muchas otras cosas, la mitología, etc. Y para mí ahí los fragmentos tenían que ver con esa forma del dechado, que son unos muestrarios donde las mujeres aprendían a bordar y guardaban pequeños fragmentos de patrones, de puntadas, de motivos que después iban a utilizar para bordar. Era un instrumento de la memoria. Entonces siempre encuentro algún motivo para escribir de esa manera, y creo que es una forma que sigo explorando. Gracias, Jasmina. Pues siguiendo con la escritura personal, después haremos una plática sobre dónde está hoy el lugar del escritor en la sociedad mexicana, ¿no? Va a ser un poco la idea, pero para hablar, cuando publicas tu libro, Perros Héroes, le pones un subtítulo que es Tratado sobre el futuro de América Latina, vista a través de un hombre inmóvil y sus 30 pastor belga malinois. Eso era el subtítulo de Perros Héroes. También escribiste una carta sobre los ciegos para uso de los que ven. Siempre cuando me acuerdo perfectamente el día que leí Perros Héroes y que vi el subtítulo, yo leí y era extraordinario sentir que sí hablabas de eso y no sabía cómo lo habías logrado, porque no la situación del personaje que efectivamente conociste, lo que era la realidad, pero el texto que sale, la materia que sale de ahí, es un relato a veces, como sabes hacer, un poco fantasmagórico en un mundo que parece paralelo y no es real. Y no solamente que es real, pero sino que es revelador de más cosas. Así me gusta mucho que nos puedas hablar en tu escritura cómo logras crear un universo, personajes que perturban y finalmente de manera tangencial logras hablar de este mundo cuando nunca realmente lo sitúas aquí, tus textos narrativos, ¿no? Ese subtítulo creo que era para que me hicieras la pregunta hoy, ¿no? Así lo puse para que... ¿Por qué pusiste ese subtítulo? Y es muy curioso cómo el belga malinois se ha puesto de moda, ¿no? Ahora, después del terremoto de Turquía. No, bonitos no, son salvadores. Sí, eran los perros héroes, se volvieron héroes ahora mundialmente después del terremoto de Turquía. No me has preguntado, pero de lo que se ha hablado aquí hace un momento, ¿no? El gremio, por ejemplo. El día que me digan que soy de un gremio, pues renuncio a todo, ¿no? O sea, es justamente, o sea, no encuentro yo la lógica que puede haber entre un escritor, porque hay poetas aquí en México que dicen que somos nosotros los del gremio. Que un poeta se sienta que forma parte de un gremio ya es un contrasentido llevado al extremo, ¿no? Si justamente es escapar de lo normal, es buscar lo que no existe, irse fuera de donde no está, donde cree que tiene que estar, ¿no? Ya pensar en un gremio de escritores o de artistas es como muy sospechoso, ¿no? Y lamentablemente pues sí está muy presente eso, ¿no? Esa idea
que se enlaza con algo que también dijiste al principio, dijo Maya, ¿no? La presencia política, ¿no? Social de los escritores en la sociedad mexicana, etcétera. Eso también puede ser muy peligroso, ¿no? Porque pues va en contra de algo que para mí es importantísimo para de un escritor, ¿no? Y de alguna manera con los ejemplos que han aparecido aquí, pues es la importancia del texto, ¿no? Más allá del contexto, ¿no? Que podamos aplicar los mitos griegos en la actualidad, ¿no? Darnos cuenta, ¿no? No sabemos quién lo escribió, Esopo, quién era, por qué lo escribió, no sé, no me imagino que tiraba a un niño por la ventana en tu edificio, ¿no? Cuando el señor de la bicicleta gritó, ¿no? Pero yo recuerdo cuando estudiaba mitología griega, yo decía, ay, pero qué arquetipos están en la vida real. Yo no he conocido a nadie, una mujer que mata a sus hijos, etcétera. Sí, tal vez como una noticia de nota roja rarísima, pero no. Está en lo cotidiano de una manera presente, ¿no? De simbólica, etcétera, ¿no? De una manera, pues, aterradora, ¿no? Y justamente esa presencia del autor formando parte de los hechos políticos y sociales, a veces van en detrimento, yo creo, que del texto, ¿no? Y a mí me interesa mucho más el texto, ¿no? Tenemos muchos casos, no quiero poner nombres, ¿no? De autores que pues han muerto, ¿no? Y que eran importantísimos de pronto, ¿no? Su presencia. De pronto murieron y pues ya dejó de ser importante, ¿no? O sea, no están los textos, ¿no? Uno dice, ¿dónde están los textos? Y hablando de México, pues me parece que hay muy pocos autores de textos, ¿no? Así que vayan más allá de su persona pública, ¿no? No sé, que son justamente los autores que para mí me parecen fundamentales. Bueno, pero me preguntabas del libro de los perros héroes. No, pues ahí fue que me jugó una mala pasada el destino. Yo tratando de, cuando conté hace un momento, ¿no? De esa pulsión, de ese no saber, ¿no? Que donde entra todo como en un magma, ¿no? Personaje, historia, lenguaje, etcétera, ¿no? O sea, no planifico. Y de pronto, pues, esta historia sucedió en la vida real y entonces yo decía, pero no, me voy a convertir en un cronista, ¿no? Porque pues había encontrado realmente a un hombre cuadrapléjico que entrenaba perros para matar, ¿no? Y entonces era decir, bueno, pues va a ser, aquí nos tocó vivir, ¿no? Aquí nos tocó nacer, y entonces era así como una especie de crónica periodística. Y entonces yo hice todo lo posible como para poder escapar de ese lugar, que de alguna manera hay un juego constante de ese orden en otros libros, ¿no? Cuando hablas de autoficción, etcétera, o de la presencia personal, en la cual yo a veces exagero un yo que no soy yo realmente, pero que yo sé que un lector va a pensar que soy yo, ¿no? Entonces lo exagero para poder introducir cosas que realmente estoy inventando, ¿no? Para que justamente lo que se considera ficcionado es real y viceversa, ¿no? Para poder crear ese juego de claroscuros que para eso creo yo que sirve, ¿no? Leer un libro de literatura, ¿no? O ver una obra de teatro, o entrar al mundo del arte, ¿no? Para poder entrar a un lugar de reflexión, de poder apreciar la realidad desde otra perspectiva, etcétera, para entender la realidad actual, presente, ¿no? Por eso, pues, durante muchos años, pues yo ya soy anciano, y entonces, pues, cuando recién escribía, trataba de huir, ¿no? Cuando yo comencé a escribir, a publicar en los años 80 del siglo pasado, ¿no? Pues había como una obligatoriedad, ¿no? De que los textos tenían que tener un compromiso social, un compromiso marxista, etcétera, ¿no? Tenían que dividirse en urbanos o rurales, ¿no? Y entonces yo trataba de escapar totalmente de esa clasificación tan chata, ¿no? Tan plana. Y siento que actualmente pues empieza a haber otro fantasma, ¿no? Que recorre, que es como la academia, ¿no? La academia, los estudios culturales, etcétera, ¿no? De portarse bien, ¿no? De tratar de quedar bien con
ciertas ideas, ciertas olas, ¿no? Que van apareciendo, que son extraliterarias, ¿no? En el sentido literario, pues, podemos discutir qué es el literario, para mí es algo que funciona artístico, ¿no? Literariamente artístico, ¿no? Que funciona dentro de su propio verosímil, que escapa, ¿no? a la realidad en la cual fue impuesto, incluso al creador, ¿no? Por eso es que dices hincapié en los creadores, esa importancia de los creadores, pero que incide de una manera mucho más profunda, ¿no? En la realidad cotidiana de todos los días, ¿no? Y en este caso, pues sí, yo contesté, yo tenía como hobby, un hobby un poco raro, que ya me lo quitó las redes, cuando todavía había periódico impreso, ¿no? De buscar en segunda mano, sobre todo la parte de permutas. Eso para mí era una fuente invalorable, ¿no? Porque decía, no sé si se acuerdan, alguien, habrá más ancianos aquí, ¿no? Que se acuerdan de la parte de permutas de segunda mano, donde decía cambio jaula del oro por secadora de pelo profesional, ¿no? Y entonces decía, ¿pero qué habrá pasado? ¿Por qué hay una jaula, se murió el oro y ahora quieren poner una peluquería? O sea, era como, ¿no? Y eran cosas así totalmente insólitas, ¿no? Y aparte se quedaban de encontrar en lugares hiper apartados unos de otros, entonces era como tratar de... Y entonces ahí fue donde encontré el aviso económico de los perros pastor belga malinois, que ya en ese entonces me habían dicho que eran perros muy especiales, etcétera. Y de pronto me encontré pues con esta persona pues totalmente fuera de orden, ¿no? O sea que ni en ningún delirio de 4 de la mañana yo tratando de no haber dormido 5 días pudiera haber yo encontrado ese personaje, ¿no? Que estaba allí realmente. Yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago con él? ¿No? Porque no quiero hacer una crónica. Entonces utilicé, me acuerdo que en ese tiempo, porque eso fue a finales de los años 90, 2000 por ahí, me habían regalado una de las primeras cámaras digitales, ¿no? Que era como un chiste, ¿no? También era una equivocación. Me llegó esa cámara por equivocación, porque querían ellos en ese tiempo, la Hewlett Packard quería demostrar que las cámaras digitales iban a, que en ese tiempo era impensable eso, iban a desplazar por completo las cámaras analógicas, ¿no? Y entonces repartieron entre 100 artistas del mundo. Para mí era porque era primo, la hermana de un amigo, trabajaba en la compañía de publicidad y me puso en esa lista. Entonces yo tenía esa cámara de 1 megapíxel, recuerdo que era así como una joya, ¿no? En ese tiempo. Entonces yo tuve que fotografiar esa realidad y luego pedir que hicieran un cuadernillo en la edición, pixelado, muy pixelado, y que yo esas fotos reales, yo las hacía pasar como si fueran instalaciones, que yo las había construido, ¿no? Para poder jugar con esta realidad desde su inverso, ¿no? Para poder crear esa verosimilitud desde su inverso. Pero ese libro tuvo una historia más larga que tiene que ver con el teatro. No sé si sabes que la obra de teatro que nunca ocurrió, ¿no? Bueno, resulta que yo había escrito ese libro que me era problemático porque no había surgido pues de una creatividad, entre comillas, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sino había surgido de ir a un aviso económico, y ahí estaba el señor inmóvil, ahí estaban los perros y ahí estaba toda esa realidad presente. Y entonces me puse de acuerdo con un grupo de directores de teatro, incluido Juan José Gurrola, para que en sus entrevistas dijeran que en sus próximos proyectos iban a presentar perros héroes, que iban a ser perros héroes. Y Luis Mario Moncada, que en ese tiempo dirigía el Hélico, eran otros tiempos, ¿no? Porque yo como logré que Luis Mario Moncada pusiera en la cartelera que próximo estreno de Perros Héroes dirigido por Mario Bellatín, ¿no? Y también Rodolfo Obregón, lo convencía a Rodolfo Obregón para que publicara en Proceso, en una época que se leía, ¿no? Es el Proceso, se leía en físico, una nota crítica de esa obra, ¿no?
Y entonces a mis amigos, a la gente que veía, les había dado una fecha, les decía, tienen que ir a ver el estreno de esta obra, que la van a hacer. Entonces era como crear un rumor, ¿no? ¿Qué tiene este libro, esta obra, que todo el mundo quiere dirigirla o hacerla? Y hasta Mario Bellatín, que le está escribiendo, también va a dirigirla, ¿no? Entonces dije a varios una fecha que tenían que ir a verla. Y luego esa fecha pues no existió y se perdió en el tiempo, y entonces me subí al otro mito, ¿no?, que existe. Ay, disculpa, no fui a ver tu obra, se me pasó. Y entonces yo les decía a todo el mundo, pero te dije que era el 28 de abril, no fuiste. Ay, no, perdón, lo tenía apuntado, pero se me pasó. Y entonces todo el mundo venía a pedirme disculpas de una obra que nunca se hizo, porque yo estaba seguro que reconstruir una obra es mejor que hacerla. Entonces apareció el libro en la editorial, ¿no? Apareció el libro, y entonces yo a esas personas culposas que no habían ido a ver mi obra, yo estaba muy molesto con ellas, entonces les dije que como un acto para resarcir esa falta iba a reconstruir la obra. Iba a reconstruir la obra y que todos los que participaron en la obra le iban a contar. El escenógrafo, el sonidista, el iluminador, Rodolfo Obregón iba a contar por qué publicó ese texto, ¿no? Y aparte, pues en ese tiempo que la palabra escrita, publicada, era como la verdad última, pues nadie podía sospechar, no sé, yo tenía el proceso y tenía la crítica, ¿no? Y bueno, y tenía yo un perro belga malinois entrenado. Entonces elegí el claustro de Sor Juana, ¿no?, el templo mayor, ¿no?, que como saben los que conocen, ¿no?, que está hecho como tal cual del siglo XVI. Entonces ahí fue la presentación, y yo tenía debajo del altar un perro entrenado, ¿no?, un perro pastor belga malinois. Entonces todo el mundo habló de cómo había sido su trabajo en la obra de teatro. Y la parte más espeluznante fue cuando un artista amigo mío, Aldo Chaparro, que supuestamente era el escenógrafo, dijo que él había tenido que conseguir perros disecados, ¿no? Porque un poco como era una obra sobre la inmovilidad, la idea era que habían perros inmóviles todo el tiempo, perros de madera, perros disecados, perros entrenados, etcétera, ¿no? Y había un texto que iba contando el libro. Entonces él va contando diciendo pues que sí, que él tuvo que ir a ver a taxidermistas, ¿no?, a conseguir perros, ¿no?, disecados, pero que pues lamentablemente la gente no mandaba a disecar a los perros grandes, sino solamente a los perros pequeños, pero que también el amor por las mascotas duraba muy poco tiempo, porque los mandaban a disecar, pero nunca los iban a recoger. Entonces, y cosa que creo que es verdad, porque yo fui a un cementerio de perros y todas las tumbas están hechas puré, ¿no? Y entonces él tuvo que decir al público que él tuvo que mandar matar perros, porque como no habían perros malinois disecados, entonces él tuvo que mandar matar perros para disecarlos para la obra, ¿no?, para quedar bien, ¿no?, porque su trabajo Entonces todo el mundo estaba aterrorizado de cómo había sido esta obra de la crueldad máxima. Y entonces en cierto momento todos bajaron y yo di una orden a este perro entrenado y se trepó al altar, ¿no? Y empezó un texto. Rita Guerrero, me acuerdo que estaba conmigo, la gran Rita Guerrero, ella empezó a decir el texto en off, ¿no? Y entonces todo el público aterrado con este perro mirándolos, ¿no? Y yo quería que alguien entrara en ese momento a esa iglesia y decir, pero ¿qué rito es este? Que están adorando un perro, ¿no? Porque era el perro del altar, ¿no?, el retablo, ¿no?, de pan de oro, etcétera, ¿no? Un perro ahí en el altar y no sé, 50, 100 personas mirando este rito rarísimo, ¿no? Y bueno, en ese tiempo tenía ganas de hacer cosas, ¿no? Ahora ya no lo haría, ya me cansé de contarlo, pero funcionó muy bien, ¿no? Ese claroscuro, que es un poco a lo que me refiero, ¿no? Yo creo que este ejemplo yo creo que puede responder tus preguntas, ¿no? Y también la idea de que por favor no me pongan en un gremio. Eso sí les quedó muy claro también. Gracias, Mario. Pues justamente después de haber hablado de los trabajos personales, me gustaría hacerle la pregunta doble. ¿Qué piensan cuál es el lugar hoy de un escritor en la sociedad mexicana? O sea, ¿qué lugar ocupa frente a lo que él ocupó antes? O sea, todo el siglo XX, después de la Revolución, para decirlo, hasta el año 2000,
el escritor mexicano era una figura que sorprendía a los visitantes extranjeros, o sea, veían algo que no estaban acostumbrados. Y yo creo que hoy ha cambiado bastante eso. Si me gustaría que me dijeran que primero la pregunta es, ¿cómo ven el papel del escritor hoy y cuál es de manera personal, cómo sienten? ¿Qué quieres hacer? Porque no quieres estar solo en la academia, por decirlo así, pero tampoco no quieres, aunque escribes en la prensa de vez en cuando, pero no es ahí tu trabajo. Realmente, por ejemplo, a ti, Enrique, es estar publicando libros de reflexión, de fondo, pero ¿cómo lo relacionas con el papel de lo que debe de ser, según tú, un escritor hoy en México? Preguntota. Sí, esa figura del intelectual, así como el que responde todo, y el escritor, digamos, con una biblioteca apabullante y que todo el mundo decía que había aprendido a escribir en sus rodillas, a leer a sus rodillas, este culto, digamos, sí me parece ya ha cambiado mucho, ¿no? Incluso las revistas, digamos, cuando todavía se leían las revistas culturales impresas y uno buscaba, digamos, mes a mes y digamos, eso sí me parece ya ha cambiado, digamos, personalmente lo del compromiso yo lo veo, digamos, durante mucho tiempo cuando se pensaba la relación entre escritor y política, uno se imagina, o sea, como que pensabas en eso, ¿no? En los escritores que terminaban de agregados culturales, ¿no? Y que podían opinar y renunciar grandilocuentemente cuando quisieran y demás. Yo no lo pienso por ahí, digamos, la cuestión del compromiso de la dimensión administrativa o formal de la política, bueno, cuando todavía los hay, ¿no? Y pues simplemente cuando alguien lo toma, pues uno, como es parte de la vida pública y de nuestros impuestos, pues uno exige que lo hagan bien, ¿no? Pero digamos, esa parte no me interesa, digamos, esa dimensión con la política. Yo cuando pienso en el compromiso, desde mi parte sí, digamos, mi trinchera es muy, muy humilde en eso, sí. A veces publico opinión en la prensa, ¿no? No muy seguido, tampoco creo que hay demasiada comentadores ya de la cotidianidad y todo esto. Incluso cuando comento algo, me gusta ni siquiera detenerme en nombres propios, sino más bien hablar de temas, ligar temas. Esta parte sí, digamos, me apela a lo social, me apela a lo político, no me desligo y todo el tiempo lo estoy pensando, pero el compromiso sí yo lo veo, digamos, con el texto. Es que al final, un poco lo decía Mario, ¿no? Al final es el texto, ¿no? O sea, luego me preguntan por qué no tengo redes y siempre es como, más bien, ¿por qué no me preguntas por qué sigo con grupos de WhatsApp, ¿no? O sea, en mi caso, digamos, hay gente que me parece que lo usa mejor y todo eso, pero tampoco mi contacto va por ahí, digamos, en eso sí soy como muy análogo noventero, ¿no? Soy de guitarras, y mi compromiso sí es más bien tratar de escribir bien, digamos. Tampoco es esta cuestión de panfleto, ¿no? De esta parte de hacer algo de compromiso social y político, también poco va por ahí. Para mí el compromiso del escritor, al final de cuentas, es escribir bien, ¿no? O sea, honrar a la tradición del género que haces, digamos, hacer algo que sobreviva, ¿no? Y sí apelo mucho al decir cosas como eso, que me inquietan, que me importan, que yo creo que afectan, ¿no? O sea, sí tengo esta dimensión pienso mucho en temas que son, pues, muy actuales, ¿no? Problemas, digamos, ya se los conté un poquito últimamente, lo de la violencia o las violencias, y es curioso porque siempre, al final de cuentas, aunque no expongas o promociones o digamos con estas cuestiones y que seas muy presente en los medios, digamos, o en las redes o lo que sea, los conductos llegan, ¿no? O sea, a mí, como tengo el correo de la universidad, por ejemplo, pues es público y llegan correos de repente de esos que te tienes que sentar para leer y que alguien le dedicó un rato. O sea, una madre que había sido víctima de violencia de género, 1 de enero me escribió, ¿no? Y un correo precioso, y ya todos, o un bibliotecario de Vigo, o un estudiante de no sé dónde. Hace poquito, por ejemplo, del traslado, curioso, porque justo el día que me dijeron que le iban a sacar en bolsillo, ese día recibí un correo que de ese libro tampoco me escribían ya tanto.
y eran 2 actrices de Argentina y Bulgaria, refugiadas en México. Esa obra te va a gustar porque es de temas de exilio, destierro, la reflexión un poco del estar fuera de sitio y fuera de lugar. Y justamente me decían que si podían, una cosa pues, un poco extraña, ¿no? Si podía, que había leído el libro y que no se estaban entendiendo muy bien con el director, que si podía ir a escuchar esto para tratar de convencerlo, ¿no? Y yo les dije, no, es claro, nos tomamos un café y les cuento, no sé, que siempre cito ahí como un café que está en Coyoacán, que me queda muy cerca. Y me dijo, no, le estoy diciendo que venga aquí al ensayo. Tal, es a las 5 y entonces ya me eché 2 horas ahí. Cuando fui ya la reconocí las caras, las he visto 1000 veces en la obra y esto, pero digamos este contacto de al final de cuentas, y mañana voy porque ahora es la obra de corrido otra vez, y igual hago algo del libro de mano, ¿cómo se llama? Pero al final llega, ¿no? O sea, yo confío mucho todavía en esta cuestión de que el texto encuentra su sitio en lo que la gente en el boca oreja, digamos, al final de cuentas creo que el texto sobrevive, ¿no? Tengo un buen amigo que tiene una librería de viejo y te das cuenta de eso, ¿no? Luego van muriendo, pero y se van dejando de leer mucha gente. Y hay otros que se pelean realmente y muchos editores ni saben que se están peleando porque no hay una edición y ese libro cuesta ya no sé cuánto. Y sobrevive a pesar de todo, ¿no? A pesar de cualquier impulso. Y yo creo que el compromiso yo lo veo mucho en esta parte. O sea, les decía un poco, yo me siento útil todavía en la cuestión de las clases, ¿no? Ahí es cuando siento que todavía... dando clases en la universidad pública, todavía siento que se generan cosas, o sea, despiertas, digamos, es curioso, ¿no? O sea, cada vez más, por ejemplo, veo tesis que utilizan, ¿no? O sea, a mí me gusta hacer ver que la literatura también es una forma de conocimiento, ¿no? No solo legítima, ¿no? Entonces ya ni siquiera tenemos que argumentar que es legítima y que puede ser conocimiento, sino muchas veces privilegiada, ¿no? Entonces muchas veces relacionan, hay, digamos, tesis por ejemplo, ahora de Walt Whitman, ¿no? Una reflexión sobre la naturaleza, sobre la cuestión de la guerra, digamos, esta parte y se van generando cosas, digamos, el compromiso sí, o sea, lo obvio es cuando hago un artículo de opinión o trato temas así, pero digamos, siento que al final de cuentas es pues tratar de ser lo más honesto que puedas, dando un libro que piensas que importa, sobre temas que están ahí. A mí me resulta difícil pensar, escribir sobre cosas que no afectan, ¿no? O sea, creo mucho en esta cuestión de los afectos, o sea, se movilizan todo el tiempo, ¿no? Sobre todo el miedo y el odio, ¿no? O sea, todo el tiempo se movilizan el miedo y el odio. Hay un montón de discursos, digamos, el lenguaje puede ser muy violento, pero también la contraparte, ¿no? También se puede combatir la violencia con el lenguaje, ¿no? Y por ejemplo, hay otros, ahora, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? Del tejido social rasgado, ¿no? O sea, el roto, y muchas veces no pensamos incluso en estas posibilidades de otro tipo de afectos, ¿no? La indignación, la digna rabia, por ejemplo, de los movimientos y práctica feminista, o incluso, ¿no? O sea, aquí estamos en la casa, ¿no? La liberté, la égalité y la fraternité. Nadie habla de la fraternidad, es que huele a mostaza rancia, ¿no? Como si fuera, y se nos olvida que es un valor democrático y al final de cuentas la fraternidad es un afecto, ¿no? El problema es que aquí en México solidaridad, lo que hemos Salinas es para siempre, ¿no? Eso suena horrible, ¿no? O sea, ya desde ahí ya nada. Pero, ¿por qué no pensar en otra clase de afectos, ¿no? O sea, pensar lo común, ¿no? En una época donde la polarización, otra palabra horrible, ¿no? Para mí que es más tribalismo, ¿no? Esta idea de nosotros ellos, que se cultiva y digamos, tenemos muy claro quién no somos, ¿no? O sea, más bien muchas veces une lo que, pues, no sabes quién eres, pero lo que sí sabes perfectamente es quién no, ¿no? Y mientras tengas a alguien en quien descargar los golpes, si no lo construyes, ¿no? Digamos, esta idea de la construcción del enemigo, o sea, lo intempestivo, lo que parece fuera de lugar es justamente pensar en esta cuestión de la fraternidad, de lo común, de los lazos. Por ejemplo, ahora que decía Jasmina, de la cuestión del bordado, lo voy a buscar tu libro, inmediatamente, es una cosa que últimamente me interesa, ¿no? Y está ahí. O sea, por ejemplo, la cuestión con todas las violencias, este grupo
las bordadoras de la paz, por ejemplo, ¿no? Esta necesidad de nombrar en un país donde ya cruzamos el umbral de los 100,000 desaparecidos, es un estadio azteca lleno, ¿no? O sea, para imaginar el nivel, la magnitud de la tragedia. Y este grupo, por ejemplo, que la mayoría son mujeres, se reúnen en las plazas, o sea, en la plaza pública, dedican tiempo a registrar la historia, hacer una especie de obituario, ¿no? Diciendo dónde murió, de qué, quién lo espera, ¿no? Si es verde, desaparecido, si es morado, muchas veces feminicidio, tal, y esa pulsión por dejar registro, ¿no? Muchas veces se piensa mucho en nuestra pulsión por la violencia, nuestro amor a la guerra, pero no pensamos mucho en nuestra pulsión por narrarla, por registrarla. Y en este caso de las bordadoras, por ejemplo, ahorita me acordé con lo que decías, es justo al revés de toda la desensibilidad que tenemos, ¿no? O sea, es alguien que le dedica tiempo, que le dedica, digamos, hay gente que borda mejor que otras, pero no es ahí la cuestión, sino lo hacen juntos, lo ponen en la plaza, parece frágil un pañuelo, pero cuando lo juntan resiste. Y lo han visto en las marchas, ¿no? O sea, digamos, son piezas que están ahí y que te interpelan y que muchas veces ahí, digamos, ese tipo de gestos para mí son muy importantes, ¿no? O sea, que son gestos, parecen minúsculos. A alguno le parecerá banal, pero son importantes porque son insustituibles, ¿no? Y desde ahí yo lo veo, ¿no? Esa forma de la escritura no la pienso solo en el texto, o sea, sentarnos así con el café y la computadora, ¿no? Digamos, en este ritual que hablamos cada uno, que se las arregla como puede con todo lo que le cae encima, ¿no? Sino en esta forma de ciertas escrituras un poco expandidas y que son muchas veces ejercicios colectivos, ¿no? Y que son al final son piezas y son tejidos, ¿no? Son tejidos, no sé, ese tipo de compromiso me interesa mucho más que lo que pueda decir un escritor con una biblioteca como esta, ¿no? Eso es a mí lo que yo últimamente pienso en esta cuestión de los afectos, y muchos de esos gracias a muchas autoras, ¿no? O sea, vulnerabilidad, duelo, lo que mueve el duelo en este país, ¿no? El poder político del duelo público, por ejemplo, ¿no? O sea, el duelo solemos pensar que es una cosa que nos aísla, personalísima, intraducible, incomunicable. Digamos, cuando pierdes a alguien querido, hay esta parte, pero también esta parte de desorientación, ¿no? O sea, ya te das cuenta de lo conectado y lo ligado que estás, o sea, y por eso generalmente son cuando volvemos a Antígona, a Príamo, digamos, muchas veces de las ocasiones en que en este país hemos salido de la anestesia, es cuando un padre o una madre, o muchos padres, ¿no? Javier Sicilia, Maricel Escobedo, los padres de los 43, digamos, seguimos apelando a esas historias que parece que están desde el principio, ¿no? O sea, por eso a mí de repente encontré refugio en la Ilíada, o Antígona se me hace una desobediente ejemplar, ¿no? En muchos sentidos. Pareciera que no es tan ajeno, ¿no? Y prefiero irme luego remontarme a los griegos. Ahora siento un refugio porque todo el mundo está hablando de los griegos y los mitos, es muy raro, ¿no? Pero muchas veces prefiero remontarme ahí que ver esa mesa de novedad diciendo quién es la esposa del Chapo, o el que fue ahí a entrevistar por enésima vez y luego terminan revictimizando a testigos que han sido sobreentrevistados y ya lo que quieren es que no vuelvan más, ¿no? Digamos, ese tipo de compromiso yo lo veo mucho más, me interesa más el compromiso mucho más horizontal, que tú puedes intervenir en eco, en resonancia, que lo que uno como intelectual con sus libros de pasta dura pueda hacer o termine sugiriendo, ¿no? Muchas gracias. Querida Jimena, ¿tú cómo ves el lugar? ¿Dónde está el escritor hoy en esta sociedad mexicana? Y tú lo puedes comparar un poco con lo que conociste antes, de los grandes maestros, etcétera. ¿Cómo sientes que hoy se integra el escritor, la escritora en tu caso, en la sociedad, y cómo se mueve ahí? No sé. La verdad, no tengo ni la más remota idea. No, ¿qué escritor? ¿En qué año? Hoy. No creo que haya una respuesta fija, ¿no? Creo que
el ejercicio de la escritura es un ejercicio vivo y se está construyendo día con día con las dificultades, ¿no? de cada día. Yo tuve la suerte de ir a estos talleres de escritura y de formar parte de esta pequeñita comunidad chiquita de horas y horas de estudio, de lectura, de discusión y que podía durar infinitamente. Esa riqueza, ¿no? Alimentó de alguna manera mi necesidad y mi capacidad creativa e imaginativa y mi obsesión por la ficción, ¿no? Yo creo que si yo puedo hablar de algún compromiso en relación a la escritura es mi necesidad de entender la ficción, ¿no? Porque es inasible, es cómo entender la ficción, como leer todos los libros de toda la vida, tener un cuarto con uno de los objetos que pueda describir el mundo, inasible, ¿no? No sé cuál es la postura de un escritor, tampoco me interesa saberla, ¿no? ni me parece que sea importante. En mi búsqueda de las coordenadas de la ficción, en mi búsqueda de entender de qué se trata la ficción, lo que menos me interesa es la opinión y el discurso, ¿no? Esto no quiere decir que la mirada política no me importe, porque además creatividad y política es como lo mismo, ¿no? Pero no el discurso, no la opinión, no la sentencia, no la teoría, no la sabiduría al respecto, ¿no? Entonces, si puedo hablar de una posición de compromiso en el presente social, es incomodar. Me interesa el espacio, el escenario que permite el teatro de crear una duda, una pregunta, como esta idea que se dice de Eurípides, ¿no? Que es partió la pared a la mitad y había una herida en la pared que nos permite ver del otro lado, ¿no? Pero no totalmente, ver un pedacito del otro lado a través de una herida, ¿no? Ahí me posiciono, ¿no? Crear heridas, momentos de herida para poder figurar, entender el otro lado, que es la realidad, ¿no? Ahí me pondría. Pues muchas gracias. Yo creo que sí contestaste perfecto. Sí sabes dónde está el lugar y la función. Me parece muy claro. Jasmina, hemos escuchado lo que dijiste antes y efectivamente también me gustaría que me dijeras qué sientes tú. Cada quien se siente un poco embajador de su generación, entonces preguntar a tu alrededor cómo se ven escritores y escritoras, más que todo, ¿no? Que tienen luchas, por ejemplo, tú participas en luchas feministas de manera muy firme. ¿Tú crees que eso forma parte de tu oficio de escritora o tú separas las cosas? En fin, ¿cómo sientes que es hoy tu lugar adentro de esta sociedad y de qué manera la escritura interviene ahí o no? Bueno, me gustó muchísimo lo que dijeron, comulgo totalmente. Creo que para mí hoy en día ser escritora significa no ser influencer. Creo que hay una presión enorme en mi generación y sobre todo en escritores que están empezando a escribir, que quizá no tienen la visibilidad, la cantidad de lectores que tendrían otros autores, una presión enorme por esto que llaman la visibilidad, por tener muchísimos seguidores en redes sociales, por figurar, por opinar, por ser parte de, volverse un objeto de consumo y sobre todo la imagen. Yo pensaba que los autores habían muerto hace tiempo y no, están más vivos que nunca y puede llegar a ser terrible porque sí hay mucha presión del mercado, de las editoriales, de todo el mundo alrededor por
generar contenido. Es muy difícil a veces sustraerse de esa vorágine, y yo creo que hoy en día escribir, de verdad escribir, es decir, honrar ese compromiso y esa responsabilidad con la necesidad estética, que implica muchas veces perder mucho tiempo, tardarse mucho tiempo en las cosas, no estar publicando 3 libros cada año, es un acto de resistencia. Y eso diría. Gracias, Jasmina. Mario, pues te iba a hacer un poco la misma pregunta, sabiendo que también tú has organizado cosas en la esfera pública, como la Escuela Dinámica de Escritores o el Congreso de Dobles y otras intervenciones que son una proyección, una participación tuya a la sociedad, por decirlo así. Entonces me gustaría preguntarte, yo sé que no está ligado a tu escritura, quizás si no escribieras nada, o sí. Si no escribieras, tú hubieras organizado esa clase de mecanismos, esas historias que nos propusiste, y preguntarte también cómo sientes hoy el espacio que le corresponde a un escritor en esta sociedad. Qué difícil estar al final, porque han sido todos brillantes y estoy de acuerdo con todos ustedes, ¿no? Y pues sí hay cierta nostalgia en mi parte, ¿no? Por un sistema que ya no va más, tal vez, pero hay como jirones, ¿no? Recuerdos de como dice Jimena, ¿no? De estar en esos lugares donde uno está horas escuchando, o de ciertos escritores, de ciertas charlas, no sé, había un espacio otro, ¿no? Que yo siento que ya no tiene cabida un poco, ¿no? Y tampoco quiero llevar al otro extremo de los influencers, ¿no? Pero hay como un término medio que me parece pues muy justo, es lo que dice Jasmina, dónde situarse. Y pues sí hay que reinventarlo, ¿no? O sea, hay que reinventarse nuevamente, ¿no? O sea, porque ya creo que no va más un sistema como lo concebimos. La escuela, por ejemplo, ¿no? Bueno, para contestar tu pregunta, son obras también. Yo los considero libros más, ¿no? O sea, la forma como fue concebida la escuela, como fue concebido el Congreso, como fue concebido muchas cosas que he hecho aparte de escribir, siempre han sido han mantenido, ¿no? Muchos de los elementos que constituyen las obras, ¿no? Lo verosímil, por ejemplo, ¿no? Que tengan una estructura hecha para que se desactive, ¿no? En su momento determinado. O sea, no han sido construidas de manera tradicional, ¿no? De manera pedagógica o de manera performática, etcétera, ¿no? Sino siempre como una obra, como un libro más, ¿no? Y ahora me gustaría a mí, no sé, tal vez crear un lugar para estar juntos, ¿no? Que me parece muy interesante esta idea del estar nuevamente juntos, ¿no? Después no solamente de la situación mundial, mexicana y mundial que se está viviendo de una violencia desaforada, ¿no? Sino también, bueno, desde la peste, ¿no? Que acabamos de pasar, que ya no estamos olvidando tan rápido, ¿no? O sea, es impresionante la manera, la capacidad que tenemos de olvidar, ¿no? Que era un poco que decíamos cuando empezó, ¿no? Pero aquí hace 100 años pasó y ya no quedaba el más mínimo resto, pero ya a los 4 años nosotros ya nos estamos olvidando de una manera bastante acelerada, ¿no? Y es eso, ¿no? De volver a estar juntos desde un espacio horizontal, ¿no? Estoy planteando justamente ahora, es como una escuela de cómo vivir de nuevo juntos sin que haya alguien que sabe más que el otro, sino que sea un lugar de encuentro, de tejer, de las bordadoras,
¿no? Recuerdo en Perú, ¿no? La gran chalina, ¿no? Que se hizo una chalina gigante, ¿no? Que como de 10 kilómetros, ¿no? Que era de pueblo en pueblo, etnia en etnia, ¿no? Iban tejiendo, ¿no? Un trozo hasta hacer algo que creo que de 15 kilómetros, ¿no? de largo, como momento de reconciliación. Por un lado necesitamos esa reconciliación, necesitamos saber qué sucedió, en qué momento estuvimos tan ciegos, ¿no? También, ¿no? Porque pues estuvimos ciegos, ¿no? Decimos, ay, mira qué lindo, estamos aquí en este salón, qué interesante lo que te dice no sé quién, y de pronto estaban ocurriendo las peores atrocidades que no nos fijábamos, ¿no? O sea, decir, no nos fijábamos realmente por acomodaticios, o no nos fijábamos realmente porque la sociedad estaba construida de tal modo de que era imposible acceder a ese horror que siempre estuvo presente, ¿no? No es un horror que surgió hace poco, ¿no? Es una ola larguísima, ¿no? Y no sé, estuve releyendo hace poco Oscuro como la tumba, donde yace la tumba de un amigo, ¿no? De Lowry, ¿no? Que hace el recuento, ¿no? Buscando ese amigo muerto, ¿no? Debajo del volcán. Y lo que me pareció impresionante, porque lo que no cambian son los nombres, cambian los crímenes, cambian, pues sí, las circunstancias, ¿no? Pero los lugares son los mismos, ¿no? Porque él hace ese recorrido, ¿no? Pasa por... Y son los mismos lugares donde la violencia está desatada actualmente. Eran los mismos que estaba la violencia desatada hace 60 años, 80 años, ¿no? Es como muy curioso. Cambian los crímenes, cambia el delito, pero allí está, ¿no? Ese mapa de violencia, pues que está ahí, ¿no? Y que en ciertos momentos lo vemos y en ciertos momentos lo dejamos de ver, ¿no? Entonces, yo creo que la creación de ese nuevo escritor o de ese nuevo... Porque la pregunta también es esa de si el escritor tiene un compromiso o no tiene un compromiso, pues tiene una cierta trampa esa pregunta, ¿no? Porque es imposible que un autor realmente importante, interesante, no tenga ese compromiso. No hay un turista que escribe sobre la caída de las hojas, no, o sea, sí, puede utilizar la caída de las hojas como un pretexto, pero de algo mucho más contundente, mucho más terrible, ¿no? Y siento pues que esos modelos a los cuales yo pues de alguna manera participé, me sentí cómodo, etcétera, ¿no? La misma escuela, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ahorita no la podríamos hacer. No, yo no podría hacer esa escuela como la pensé a principios de la primera década del año 2000, que pues 20 años atrás, ¿no? Unos 13 años atrás, ¿no? Ahorita creo que no. Entonces, pues sí, lo que se me ocurriría es como crear un espacio horizontal para trabajar todos juntos y escucharnos y ver qué cosa puede surgir de ahí, ¿no? Como tirar una piedra a ver qué pasa, ¿no? Nuevamente, lo que dije al principio, también lo que escuché, ¿no? Nuevamente sabemos lo que no somos, pero no sabemos lo que somos. No sabemos dónde está, pues sabemos dónde no está, o sabemos lo que no somos, pero no sabemos lo que somos. No sé, algo por allí, ¿no? Como una apuesta hacia un vacío que no está compartimentado, que no está sistematizado aún, ¿no? Tratar de escapar como de lugar, creo. Pues muchas gracias a los cuatro. No, pues yo estoy aquí para servir. Pues gracias a ustedes, creo que ya hemos llegado al final de nuestra... ¿Tú quieres preguntar? Tenemos unos minutitos más y entonces no sé si habría una o dos preguntas, cosas que no hemos comentado. Ahí te van a pasar un micrófono. Hola, bueno, yo noté que varios de ustedes hicieron referencia como a una, o bueno, creo que todos más bien, hicieron referencias como a una dualidad más o menos, o más bien menos resuelta entre como el compromiso con la sociedad y el individuo, ¿no?
algunos diciendo que los poetas deberían ser como completamente individuales y separarse de la sociedad y como buscando compromisos entre eso y yo qué sé, el activismo más radical. Pero quisiera preguntar, como en los viajes que entiendo que algunos han hecho, no solo internacionales, sino como viajes a compartir las vidas de gente que es muy distinta a ustedes, ¿cómo han lidiado con el choque que implica no solo conocer a otra persona, sino que ustedes como escritores lleguen de manera, pues en algún grado disruptiva, a irrumpir en comunidades que no están acostumbradas a recibir una presencia autorreflexiva, ¿no? Por ejemplo, pienso, no sé, en comunidades indígenas donde no existan simplemente cronistas, ¿no? Donde todavía las fiestas patronales o los ritos tradicionales son verdaderamente ritos y no, digamos, espectáculos para los turistas o cosas así. Y respecto a eso, también noté que hicieron muchas referencias como a la cultura clásica. Yo creo que en la actualidad los clásicos todavía revisten mucho esa aura de autoridad, ¿no? De donde se deriva la palabra autor, y no entiendo cómo pueden ser, por ejemplo, Homero, o Platón o Eurípides, cómo pueden ser vehículos de cambio social o de resistencia o rebeldía, cuando más bien suelen afirmar una tradición muy antigua que observa valores completamente opuestos a los que los movimientos sociales de la actualidad pues defienden, ¿no? Y creen ustedes que, bueno, esto es como una suposición y espero que no sea muy agresivo de mi parte, pero ¿creen ustedes que al utilizar esa tradición clásica están trazando una distancia entre ustedes mismos como escritores, como autoridad, como figura, como dice Filippo Lé en su libro, hasta cierto punto en la historia de México ligada siempre al poder? Y ya. Ok, gracias. Yo creo que hay como dos vertientes en la pregunta. Una sobre, no sé quién quiera contestar, Maroto, la primera parte sobre irrumpir en comunidades que son muy distintas, porque eso sí te ha pasado, y cómo puedes contestar esa parte de la pregunta. Sí, que son muchas preguntas. Uno no va por la vida como escritor, no, yo soy escritor, o sea, como, no es un cartel de escritor. Y sí tengo el interés de ir a esas comunidades originarias, ¿no? Voy a escuchar, ¿no? O sea, voy a oír y a ver, después de esa escucha, ver en qué puedo ser útil o no, pero como persona, no como cualquier persona. O sea, no es que yo voy o alguien, no creo que nadie aquí vaya con una suerte de autoridad o como con superioridad, ¿no? Sino yo creo que se trata de ir, escuchar y ver del diálogo que puede suscitarse de esta escucha, ver qué diálogo puede haber y qué distintos puntos de vista podemos tener, ¿no? Entonces, tratando de mantener siempre un espacio horizontal. Y yo creo que no es el caso, pero en la Escuela Dinámica de Escritores era lo que se trataba de hacer, ¿no? Era como, no con los maestros que llegaban invitados, pero con el núcleo central que habíamos entre nosotros, los estudiantes, no sé, era como tomar decisiones en conjunto, ¿no? Escucharnos a nosotros mismos, y de alguna manera el rumbo que iba tomando la escuela era de alguna forma decidido de manera grupal, ¿no? De acuerdo a la experiencia tenida, no era como continuar, ¿no? No había una imposición.
sobre los clásicos. Aquí hay dos posibles. Los dos quieren decir una cosita. Enrique. Bueno, nada más quería retomar algo que acaba de decir Mario, que es que no hay necesidad de ir a una comunidad o viajar, simplemente el taxi, el dentista, el ginecólogo, o sea, cualquier persona que de alguna manera sabe que puedes contar una historia, te cuenta tu historia, ¿no? Hay una necesidad de relatar, hay un deseo de narrativa de tu propia vida muy fuerte. Y no es que uno vaya, efectivamente, como dice Mario, no es que se vaya como escritor, ¿no? Pero a dónde vas, siempre hay alguien que te está contando su vida, ¿no? Y sobre todo el dentista, el ginecólogo, los doctores que necesitan de ti, de tu posición física un buen rato, pues ellos se aprovechan y te cuentan sus historias, ¿no? Y hay mucho que hacer ahí, ¿no? Realmente hay mucho que recibir de ellos. Y en este mismo hilo, yo diría que es que los clásicos no son clásicos, eso es lo que está puesto en el letrero de ahí para que los puedas ubicar, pero no son clásicos, es decir, no en ese sentido peyorativo, ¿no? Están aquí, están presentes, son vivos, sus textos siguen siendo, a mi modo de ver, un atentado, siguen siendo una manera de pensar el presente, no de pensar el pasado, ¿no? Tanto Platón como Eurípides, a mí me parecen autores muy contemporáneos, muy vivos, autores que no están, no hemos terminado de leerlos, ¿no? Entonces, traerlos aquí ahora sigue siendo políticamente incorrecto, ¿no? Sí, yo también creo que están muy vivos. Entiendo muy bien, porque es claro, ¿no? Platón, Sófocles, y luego yo cité a Kant, o sea, perdón. Pero en realidad, es eso, yo diría que le eches un ojo, o sea, que si le metes, vas a encontrar un eco y una resonancia, yo digo un consuelo, o sea, para yo sí fue como que encontré reconciliación. Ahora lo que decías de la pandemia, a mí me pasó con lo de las violencias, y hay esa necesidad, o sea, se resignifican y reactualizan. Hay un texto que para las desaparecidas es una poeta que es Antígona González, ¿no? O sea, digamos, suena muy lejos Antígona, y suena pero está en Tamaulipas, cabrón. O sea, si lees ese texto, que es muy potente, bueno, me parece muy, muy potente, te das cuenta que no, o lo que te decía de cuando puse los alumnos de primer semestre que se dejan de todo a hablar. Me acuerdo cuando, pues ahí no sé, la segunda, tercera clase que decían qué tal, pero se fueron enganchando. Me acuerdo cuando llegamos a la parte en que ves que bueno, Homero va, después del berrinche de Aquiles, va Patroclo y le dice que regrese, le dice que no, le presta la armadura, regresa, y cuando lo mata Héctor, ¿no? Y tú ya sabes que ahí viene, o sea, que ahí firmó su sentencia y se pone la ropa de Aquiles, yo me acuerdo del grupo así, ¿no? O sea, y vibraba el grupo, ¿no? Y al final ya estaban, digamos, y eso pues mismo pasa con Shakespeare, ¿no? O sea, ¿cómo tienes el poder sin Shakespeare? Digamos, suena muy pomposo y suena todo eso, pero está más para acá. Y creo que también, hace unos días estaba con un cronista cubano, Carlos Manuel, y él hablaba también, ¿qué periodistas narrativos? Y dijo Herodoto, ¿no? Y todo el mundo puto, no mames, ¿no? Como que... Y ahora que lo dices, claro, suena así, pero no me parece casual que todos, digamos, nos estemos refugiando, nos vamos a hacer al principio, ¿no? O sea, que yo prefiero realmente evadir a los intelectuales del siglo XX mexicano, o sea, en mi desconsuelo, a mi falta de lugar donde apoyarme, o sea, prefiero irme para allá, pues, o sea, o yo encontré sentido irme para allá. Luego, digamos, extraño mucho a Monsiváis, ¿no? Extraño mucho a Sergio González Rodríguez, digamos, hay intelectuales que extraño, pues, ¿no? Pero ahí están muy vivos. O sea, en el caso de México me parece que esos dos, y lo de Antígona, ahorita me acordé de lo de Sara Uribe, o sea, es muy presente, es Tamaulipas, Tebas es Tamaulipas, ¿no? O sea, está ahí, ¿no? Yo nomás quería contar que yo el año pasado fui a comunidades mayas en la península de Yucatán porque estaba escribiendo sobre un diccionario de maya y estaba tomando clases de maya y fui a visitar a
a mi maestra de maya porque me daba clases en línea. Y pues ahí ella era la autoridad, ella es mi maestra. No siento haber sido, pues no sé, una figura disruptiva ni nada parecido. Al revés, creo que nos dio muchísimo gusto conocernos en persona. Y quería decir de lo de los clásicos que no solo son esos clásicos, ¿no? También está el Popol Vuh, y también está el Chilam Balam, y también está la Biblia, y en todos esos textos sucede esto que están diciendo, ¿no? Hay un diálogo entre el pasado y el presente, y es fascinante ver todo lo que es distinto y todo lo que es igual. Y ahora que estábamos en la pandemia, yo leí, por ejemplo, una versión de Medea, donde se hablaba de la peste que hubo en Roma en ese tiempo, y pues era fascinante encontrar todas las diferencias, todas las similitudes, todo lo que ha cambiado y lo que no. Yo creo que ese diálogo no nos lo podemos perder por ningún motivo. Gracias a los 4. Ahora sí, no, otra pregunta. Última entonces. Muy buenas noches, agradecimiento a Casa Francia y los autores, muy enriquecedor, y pues son, da una visión muy amplia de que pues la escritura, bueno, en particular en México, pues sigue viva, ¿no? Desde diferentes polos y sentidos. Y la pregunta concreta sería, yo sé que el futuro pues cambia a cada minuto, ¿no? Pero ¿cómo se ve el futuro de una escritora en México, incluso hasta lo económico? ¿Para qué te vas al futuro? ¿Quién quiere contestar? Incierto. Vivir del que dirán. Al alcoholismo, voy por hoy. Todas las anteriores. Pues yo creo que con esas invitaciones aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a los 4 por haber aceptado la invitación. Y gracias a ustedes por haber venido. Buenas noches.